primero, ¿por qué no se predica en las calles a viva voz? Con respecto a esta pregunta, hermano, necesitamos hacernos una pregunta inicial sobre el tema antes de comenzar. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿cuál es el mandato bíblico que debemos obedecer? ¿Sobre qué? Sobre el tema de predicar. ¿Cuál es el mandato bíblico que el cristiano debe obedecer? Acompáñeme ahí a Mateo 28, hermano. Mateo 28, versículos 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Y dice ahí la escritura. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Lo que debemos saber primero, hermano, para poder responder bien esta pregunta es que el mandato bíblico que la Escritura nos da y que podemos ver en Mateo 28, que es la Gran Comisión, tiene un foco principal sobre el cual se alumbran 3 puntos que debemos cumplir. Lo que nosotros debemos hacer, hermano, es hacer discípulos. La forma gramatical del texto original revela que el versículo 19 tiene como foco la palabra hacer discípulos. Eso es lo que hacemos, hacer discípulos. ¿Y cómo lo hacemos? Es yendo a predicarles el evangelio, dice, por tanto, ir, luego bautizándoles en el nombre de la Trinidad, y tercero, enseñándoles que guarden todas las cosas. Porque una vez, lo que intentamos hacer por medio de la predicación es salvar a las personas. Una vez salvos, les bautizamos, y una vez bautizados, les empezamos a enseñar las Escrituras, les enseñamos la palabra de Dios, hasta que Cristo venga. El mandato principal es hacer discípulos. Lo que la iglesia hace es hacer discípulos, lo cual conlleva 3 partes distintas del mandato: predicar el evangelio o ir, bautizarles y enseñarles. Entonces, hermano, si hablamos de predicar la palabra a viva voz en la calle, estamos hablando, no es bautizar, no es enseñar, es ir, es la primera parte de la Gran Comisión, es la parte inicial, es el puntapié inicial de la Gran Comisión. Entonces nosotros tenemos que hacer esta distinción, hermano, primero, porque la predicación del Evangelio, nosotros tenemos solo un mensaje que entregar, pero ¿qué es lo que tenemos distinto? Los métodos por los cuales nosotros podemos evangelizar. Entonces, hermano, la pregunta es, ¿por qué no predicar a viva voz en la calle o todo el tema, hermano? Eso estamos hablando de un método de evangelismo. No estamos hablando de que es la única forma de hacer evangelismo. Nosotros debemos, hermano, hacer distintas cosas para predicar el evangelio. Predicar en la calle es uno de ellos. Y en cuanto a métodos usados en la Escritura, encontramos que Cristo predicó en público en varias ocasiones, también predicó en sinagogas, y se nos comenta en más ocasiones aún encuentros personales que Jesucristo tuvo con otras personas, como Nicodemo, la mujer samaritana, el joven rico, etc. También fuera del ejemplo de Cristo tenemos el apóstol Pablo, el gran misionero, pastor, plantador de iglesia después de Cristo, el cual se nos menciona que también era un hombre que predicaba en las sinagogas, en las casas de las personas, pero por sobre todo en contactos personales. Por ejemplo, vimos Hechos 16, hace poquito estuvimos viendo varios pasajes. Se convierte Lidia, una mujer, un contacto 1 con 1. Se convierte la muchacha que tenía espíritu de adivinación, contacto 1 con 1. Se convierte el carcelero de Filipos, contacto 1 con 1. Entonces, hermanos, son las historias que la Biblia nos muestra. Por eso, hermanos, predicar en la calle, hacer algo en la iglesia, entregar un folleto, invitar a algún amigo a un evento especial, son métodos de evangelismo que tenemos como iglesia. Y el método que usamos, hermano, para predicar el evangelio será siempre efectivo cuando usemos el mensaje del evangelio, cuando mantenga el mensaje correcto, que es que solo en el nombre de Jesucristo hay salvación.
y que si una persona desea ser salva, tiene que necesariamente arrepentirse de sus pecados, poner su fe en Jesús como su Señor y Salvador, que murió en la cruz en su lugar. Entonces, hermano, nosotros pudiésemos ponernos a predicar en la calle sin hablar el mensaje correcto del Evangelio, como viceversa, hermano. Y si una iglesia, hermano, no predica el mensaje en la calle, quizás con un tipo parlante, afuera se pone a predicar, la pregunta es que ¿estará cumpliendo o no estará cumpliendo, mejor dicho, la gran comisión? Por supuesto que no, hermano, porque el evangelismo se lleva a cabo con el mismo mensaje, pero con distintos métodos. El evangelismo es de esa manera. Por ejemplo, se dice, hermano, que la iglesia que no evangeliza se fosiliza. Necesitamos evangelizar. Eso es completamente cierto, pero tenemos muchas formas de evangelizar. Y mi preferida, hermano, es el contacto personal. Este día domingo estuve con una familia en su casa predicándole el evangelio a varias personas. Entonces, hermano, no estaba afuera gritando, pero sí estaba en la casa de unas personas predicándoles y hablándoles el evangelio. Entonces tenemos distintas formas de hacerlo. Quizás usted en una conversación con un familiar, en un evento X, le habla el evangelio a esta persona, a este familiar, a este amigo. Quizás los invita a un evento especial de la iglesia cuando tenemos reuniones de matrimonios, de damas o varones, le invita en esas ocasiones. Y ahí también es una oportunidad para conocer y predicar el evangelio. La misma iglesia, hermano, es un lugar evangelístico porque cada día domingo los mensajes que predicamos es un mensaje que incluye a Jesucristo. Por eso, hermano, mientras la iglesia se mantenga predicando el evangelio, bautizando, teniendo enseñanza bíblica, la iglesia estará cumpliendo la gran comisión porque se encontrará haciendo discípulos. La pregunta es, ¿por qué nosotros no predicamos en la calle, hermano? Es porque, hermano, nosotros obviamente tenemos muchas formas de hacer evangelismo y preferimos optar por otros métodos más personales, más directos, hermano, de mayor relación antes de predicar el evangelio. Y usted pregúntese, hermano, ¿cuántas son las personas que llegan solamente a la iglesia por escuchar un mensaje en la calle? No estamos hablando de compartir el evangelio en la calle, sino de escuchar un mensaje en la calle. La mayoría de las personas llega por contactos que ya tuvo en la iglesia, llegó porque estaba algún hermano, algún abuelo, papá o hijo o vecino o amigo, y los contactos llegan de esa manera. O porque alguien se interesó en ellos y luego le invitó, o porque se le invitó, llegó y se le hizo un seguimiento, hermano. Por eso es uno de los tantos métodos de evangelismo que tenemos, hermano, es uno